ustedes. Hace ya ratito y queso, dicen por ahí, ¿verdad? Que no estábamos juntos, pero bueno, pues quisiera que este tema sea de bendición para ustedes. Eh, cuando, cuando me invitan a predicar, pues yo voy al Señor y le digo, Señor, ¿qué debo yo predicar? ¿Qué debo yo de enseñar a tu iglesia? Esta es tu iglesia, estos son tus hijos, este es tu redil. ¿Cómo yo puedo edificarlo? Y siempre el Señor me muestra de una manera u otra. Este tema en particular lo titulé, No te cambies de camisa. No te cambies de camisa. Y pues al principio, pues uno dice, ¿de qué se tratará, hermano Salvador? ¿Será de la camisa? No, usted va a ver de qué se trata el tema. Antes de empezar en abrir la palabra de Dios, yo quisiera tener una palabra de oración por mí, que lo necesito. Amante Padre, querido Dios, usted se digna de usar a personas falibles, a personas pecadoras, a restaurarnos, en ayudarnos, en levantarnos y motivarnos los unos a los otros. Padre, ven en este momento, sé con mis hermanos que necesitan escuchar esta palabra y sé conmigo que tengo la intención de hablar por ti. Limpia mis labios y limpia nuestros corazones por Cristo Jesús. Amén. Pues yo tengo un amigo venezolano que él le fascinaba un equipo particular de soccer, ¿no? Entonces él me contaba que cuando él iba al estadio, él llevaba su camiseta bien limpiecita, bien planchada, representando por la misma su preferencia de equipo, ¿verdad? Yo soy un fanático de este equipo y el equipo no importa, por eso no lo digo. Pero él decía que el que celebra, el que goza es el que gana. Entonces, aunque él llevaba la camiseta de su equipo favorito por encima, por debajo él llevaba la camiseta del equipo contrario. Y él dice, bueno, yo voy a mi equipo, pero por si acaso mi equipo pierde, pues como el que celebra es el que gana, pues yo quiero celebrar, pues yo me quito la camisa del equipo mío y disfruto con lo que ganaron. Como el cristiano lleva siempre los asuntos del mundo, ¿verdad? Lo llevamos a la esfera espiritual. Pues ese juego es es un contrincante, ¿verdad? Es un contrincante que revela la certeza de la gran controversia entre el bien y entre el mal. Y pues, ¿qué significa llevar la camiseta de tu equipo preferido? Bueno, eso significa que usted es fiel a ese equipo. Si el equipo gana, usted entristece. Si el equipo gana, si pierde, usted entristece. Si gana, usted se contenta. Usted conoce los jugadores, conoce eh, los jugadores antiguos, conocen los presentes, conocen lo que van posiblemente. O sea, el, el, el ser un fanático quiere decir que usted es un devoto a ese equipo, ¿verdad? Y es interesante porque esa palabra devoto viene de las raíces de devoción también. Nosotros debemos tener una vida devocional. Así que ser un fanático devoto quiere decir que usted es entregado y fiel a su equipo, ¿no? Bueno, pues nosotros también tenemos una camisa, tenemos un voto en esta gran controversia que está pasando a nuestro alrededor. Yo quisiera llevarle a ustedes a una historia en la Biblia y vamos a sacar una enseñanza para nuestra vida personal. Yo quisiera que me acompañaran al libro de Lucas, y el capítulo 22. Lucas, capítulo 22.
y voy a darle unos detalles por cuestión del tiempo acá, para acelerar un poquito la fotografía el cuadro que estamos tratando de pintar acá. ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí hubo un discípulo de Jesús por el nombre de Pedro y acaban de arrestar a Jesús. La noche antes, justamente, donde lo arrestaron, Jesús le pidió que oraran juntos, que velaran juntos. Y ustedes saben la historia. Pedro se quedó dormido, como otros, y llegó el momento donde arrestaron a Jesús. Si yo le dijera, si le preguntara a las personas que están escuchándome, si la camisa que estaba usando mi amigo representaba a su equipo preferido, ¿qué camisa estaría usando Pedro en este momento? Cuando vino la tribulca y vino a arrestar a Jesús. ¿Sería que le tenía la camisa de Jesús? ¿Verdad? Si estuviéramos hablando en ese lenguaje, pues Pedro en ese momento tenía la camisa de Jesús. Y esa camisa de Jesús decía: yo estoy de tu parte, yo comparto tus penas, yo creo en ti, yo soy fiel a ti. Incluso que dijo Pedro en una ocasión: si todos los demás te negaren, yo no te negaré. Y Jesús le dijo en ese momento: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte. Antes, y estoy orando por ti, le dijo Jesús, pero antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo: no, Señor, que eso no sea, que no sea yo, que sea otro, que sea Judas, que sea Juan, que sea el pastor de la iglesia, que sea el hermano Santa María, pero yo no. Y es en ese contexto que entra esta historia que yo quiero que vayamos juntos a leer. Lucas 22, en el versículo 54, dice: y prendiéndole, hablando de Jesús, le trajeron y le metieron en casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. El 55, y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, se sentó Pedro también entre ellos. Pero una criada le vio que estaba sentado al fuego, y observándole, dijo: este también con él estaba. Qué interesante. Allí estaba Pedro tratando de hacer un agente encubierto, y lo descubren en el medio de su disfraz. Y el versículo 57 dice: entonces él lo negó, diciéndole: mujer, no le conozco. Sería bueno preguntar, o que nos preguntáramos aquí nosotros, ¿por qué negó Cristo a Jesús en esa situación? Una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sería que su vida peligraba? Puede ser. ¿Será que estaba avergonzado de su maestro? Puede ser. ¿Será que su equipo favorito, la cual la camisa llevaba, estaba perdiendo el partido, o él pensaba que perdió y lo negó? Para reflexionar, versículo 58 dice: y un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no soy. Segunda vez, segunda negación. Tercera, versículo 59 dice: y como una hora después,
Otro afirmó diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y vino Pedro y dijo, hombre, no sé qué me dices. Y al instante, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, Jesús estaba allí, fíjense, en el medio de este asunto. Mientras, mientras Pedro estaba diciendo lo que estaba diciendo, lo estaba negando, Jesús lo estaba escuchando, hermanos. Pero era tanta los golpes, eran tanto el sufrimiento, eran tanto la calamidad que tenía Cristo encima, que Pedro pensaba que quizás no lo estaba escuchando. Y dice 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y versículo 62 dice, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dice la sierva del Señor en el deseado de todas las gentes. Leo el capítulo 75. Dice, mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en labios de Pedro, mientras Pedro estaba jurando, yo no conozco, yo no sé quién es, yo no sé qué me están acusando ustedes. Dice, y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos. El Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y de perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas pocas horas antes de que iría con su señor a la cárcel y a la muerte si fuese necesario. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad él mismo desconocía. Queridos hermanos, la Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y nosotros decimos o pensamos que cuando venga una situación donde vamos a ser sumamente probados, posiblemente vamos a ser fiel. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero la Biblia nos dice que el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Yo quisiera que miráramos con una lupa 2 cositas de los textos que acabamos de leer. ¿Cuál fue el fallo de Pedro? Si vamos al versículo 54 conmigo, por favor. Y leo de nuevo. Lucas 22, versículo 54. Leo allí. Y prendiéndole le trajeron y le metieron en casa del sumo sacerdote. Y aquí está la partecita que quiero enfocarme. Y Pedro le seguía, ¿cómo? De lejos.
Pedro le seguía de lejos. Yo creo que esta fue la parte crucial de cómo Pedro pudo caer. Usted sabe que el símbolo, el sinónimo de discípulo es alguien que sigue a otra persona. Aquí cuando lo podemos usar en el contexto de que Pedro decía que era un seguidor de Cristo, era un discípulo de Cristo. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero aquí dice que Pedro era de lejos que le seguía. Y saben, mis queridos hermanos, eso es como decir que era medio cristiano. Nosotros posiblemente somos quizás medio cristianos también. Seguimos a Jesús, pero lo seguimos de lejos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa seguirlo de lejos? Bueno, seguirlo de lejos significa, yo paso tiempo con Jesús, pero no es mi Señor y mi soberano. Yo obedezco casi todas las cosas que Él me dice. Yo participo y comparto, pues si me lo piden. Pero yo de una manera proactiva no busco de Dios. Yo voy a la iglesia los sábados, tengo el día correcto y todo. Pero mi vida, el resto de la semana, ¿qué hay el resto de la semana? ¿Será que paso un día en Jerusalén y el resto de la semana en Babilonia? ¿Será que no estoy aprendiendo? Usted se imagina un estudiante que se sentara siempre de lejos de su maestro. Sería un poquito difícil poder aprender lo que el maestro quisiera enseñarle, ¿verdad? Y ese fue, para mí, fue el fallo de Pedro. Pedro estaba dispuesto a, a seguirlo con sus propias fuerzas, pero no permitió que el Espíritu Santo lo transformara. Y saben, mis queridos hermanos, la gasolina humana se gasta. Las fuerzas humanas no llegan lejos. El amor humano es imperfecto. La fidelidad de los humanos es condicional casi siempre. Yo te amo si tú me amas, yo te sirvo si tú me sirves. Pero el amor verdadero, la fe verdadera, los principios verdaderos, tenemos que aprenderlo de Cristo, que se abnegó, se entregó, se hizo humilde y nos sirvió. Él dijo que no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué le dimos nosotros a Cristo para que Él nos sirviera? Bueno, le dimos rechazos, le dimos golpes, le dimos maltratos, lo insultaron. Pues imagínese usted todas las cosas que le hicieron a Cristo. Y Pedro, en este momento, porque amenazaba su reputación, quizás amenazaba su ciudadanía allí en Jerusalén, pues se cambió la camiseta. Se cambió la camiseta porque pensaba de que mientras Jesús estaba ganando, mientras Jesús estaba metiendo los goles, que él pensaba, pues la camiseta, ¿verdad? Uno se la pone, pero orgulloso. Pero en este momento, a quien le estaba metiendo los goles, para decirlo en manera, ¿verdad? Como estábamos desarrollando el tema, ahora el que aparentemente estaba ganando, ahora está perdiendo. Y eso llevó a Pedro a desanimarse. Y dice las escrituras que Pedro le seguía de lejos. Y yo sé que eso tuvo mucho que ver con con el fracaso de Pedro en ese momento. Yo le doy gracias a Dios porque las escrituras no terminaron ahí. Yo le doy gracias a Dios que Dios dejó estas palabras acá para darme a mí fortaleza. Dice que las cosas que fueron escritas para nuestras enseñanzas, para que a través de la contemplación de las escrituras tengamos esperanza. Porque si la hubiese dejado ahí, yo digo, ay, mi madre, pero posiblemente en un momento yo también me he quitado la camisa, ¿verdad?
Posiblemente en un momento yo también le he fallado al Señor, lo he negado. Y sabe que cuando yo escucho un gallo cantar, siempre me acuerdo en la historia de Pedro. Dice que lloró amargamente lloró. Pero, ¿qué hizo la diferencia en la vida de Pedro? Que también puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Si examinamos bien el punto del fracaso de Pedro, que fue que le seguía de lejos, vamos al versículo 61 para ver cuál fue el éxito de Pedro, qué pasó en su vida que le dio ese poder que necesitaba. Dice el versículo 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes de que el gallo cante, me negaría 3 veces. Hermanos, aquí vemos claramente que Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:8 dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Y si nosotros no estamos sembrando ahora mismo para desarrollar una fe y una dependencia en Dios, pues hermanos, cuando venga esa prueba, así como Pedro, y vino fuerte, ¿sabe? Posiblemente nosotros también vamos a fallar. Pero mire, hermanos, cuando usted falla, Jesús, que conocía el corazón de Pedro mejor que él, Jesús quien le profetizó que lo iba a negar, Jesús que escuchó con sus oídos mientras estaba siendo golpeado y burlado allí, castigado. Jesús que escuchó la voz de Pedro, que unas horas antes le había dicho que yo, aunque todo el mundo te negare, yo no. Ese Jesús dice que miró a Pedro allí y miró a Pedro con compasión, miró a Pedro con amor, miró a Pedro con amabilidad, miró a Pedro como un Pedro que necesitaba fuerzas celestiales para poder cumplir lo que su boca hablaba. Hermanos, y ese Pedro que en un momento negó a Cristo, ese Pedro que en un momento dijo, yo no te conozco, ese Pedro que cuando vino la persecución dijo, patica, ¿para qué te tengo? Ese Pedro que sirve como un ejemplo nuestro, que a veces nosotros hemos hecho lo mismo. Ese Pedro se fortaleció tanto con esa mirada de Cristo, cogió tantas fuerzas allí, que ese Pedro que salió corriendo en un momento, en otro momento dio su vida amablemente por su Señor. Y dijo, yo no soy digno de ni siquiera morir como mi Señor ha muerto. Yo me voy a dar para que me crucifiquen, pero no soy digno de morir como murió mi Señor. Así que crucifíquenme con la cabeza para abajo. Esos discípulos que fueron también llevados por la ola de persecución y temor, que en un momento también se quitaron su camisa para celebrar con lo que habían ganado aparentemente. En un momento salieron corriendo, pero la gracia de Dios, el poder de Dios les alcanzó. Y esos discípulos que negaron a Cristo también, cuando vino la persecución, luego estuvieron dispuestos a dar su vida uno por su maestro. Yo no sé en qué etapa de tu caminar con Cristo tú estás, hermano, hermana. Yo no sé cuáles son las situaciones que están abrumando tu vida. Hermanos, el COVID va a pasar. Nosotros no debemos ser movidos por las circunstancias. Nosotros debemos ser movidos por lo que así dice Dios. Porque hermanos, así como se cumplió las palabras de Jesús cuando llegó la prueba de Pedro, así mismo se va a cumplir su palabra cuando él dijo, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os hubiera dicho, voy pues
a edificar un lugar, ¿verdad? A edificar mansión. Y me voy y regresaré para que cuando yo vuelva, os buscaré a ti para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas palabras, mi querido hermano, se va a cumplir. Si usted mira, están pasando cosas horribles. El sutico del COVID se nos está pasando un poquito, pero ustedes vieron cómo en momentos, en cosas de días, de horas, cómo vino esta ola donde se trancó el mundo entero, mis queridos hermanos, por esta situación. Yo no sé cuánto tiempo nos queda a nosotros aquí, pero yo sé, si te digo, mi querido hermano, que el tiempo está pasando. La sierva del Señor dice que los últimos eventos van a pasar rápido. Serán rápidos, dice ella. Así que yo te invito en esta noche que no te cambies de camisa, que aparentemente el mal está predominando en el mundo. Aparentemente se ve que el mal va a ganar. Pero te digo, mis queridos hermanos, que renueves tu fe, que busques de Cristo, que no lo sigas como Pedro. Síguelo de cerca, mis queridos hermanos. Busca el bien, busca la santidad, busca a tu Señor, pasa tiempo con Cristo. Dale a conocer a aquellas personas que están a tu alrededor, a tu familia, empezando por tu esposo, tu esposa. Quizás ese es el único Cristo que ellos jamás van a conocer. Usted no puede cambiar el corazón de nadie, pero sí puedes dar testimonio, así como lo dio Pedro y lo dieron otros. Sí puedes dar testimonio de quién es Dios en tu vida. Yo te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, de que hoy busquemos a Cristo para que ese momento de prueba no nos tome por sorpresa. Yo te insto en este día que hagas de la búsqueda de lo espiritual lo primero y lo último en tu vida. Que si te levantas en la mañana, que doble tus rodillas y le pidas a Dios que te guíe en ese día. Y finalmente al acostarte en la noche, que le puedas repasar con Dios qué pasó y cómo puede mejorarse. Yo te invito a que tomes una decisión hoy. No tienes que levantar la mano, no tienes que ponerte de pie. Yo solamente te estoy diciendo que el tiempo está corriendo, mi querido hermano, y pronto se va a determinar de quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Así como hubo un momento que Pedro lo siguió y aparentemente todo iba bien, llegó un momento donde ya no pudo ocultarse, ya no pudo seguir encubierto, ya no pudo. Así que, queridos hermanos, quizás nosotros hemos vivido una vida de encubiertos. Quizás nosotros hemos vivido una vida de seguirlo de lejos, indiferentes a muchas cosas. O si veo esto, o si veo lo otro, no importa. Si como esto o como lo otro, no importa. Mire, mi querido hermano, sí importa. Sí importa porque Dios dijo que sí importa. No lo digo yo, no lo dice el pastor, no lo dice fulano, lo dijo Dios. Así que yo te invito a que hoy renoves tus votos, renueves tu fe, que le digas a Dios, Señor, mira, yo he estado al punto de cambiar la camisa, yo he estado, quizá ya me la cambié, pero yo quisiera que tú hermanos, reflexionara, queridos hermanos, de que esto todo va a pasar y Cristo no ha perdido un solo partido, ni lo va a perder nunca. Así que si ese es tu deseo en esta noche, yo te pido que incline tu rostro conmigo y allí donde esté vamos a pedirle al Señor que nos ayude porque las fuerzas humanas no nos van a dar la suficiente combustible para llegar. Amante Padre y querido Dios, Señor, hemos estudiado aquí cómo Pedro en un momento crucial en su vida se quitó su camisa de fidelidad, se quitó la camisa que representaba a tu equipo. Señor, y yo sé que cada uno de nosotros en un momento de nuestras vidas, también, Padre, hemos pasado por momentos difíciles, que si no nos hemos quitado la camisa, quizás lo hemos pensado. Y Señor, hoy yo te pido, por favor, que nos dé fuerza celestial, que ayude nuestra incredulidad, que aumente nuestra fe, que nos ayude a dar pasos, Señor, poquitos pasos en dirección hacia el cielo. Que tú eres el camino, la verdad y la vida.
y que todo lo de esta tierra, Señor, va a pasar y va a pasar pronto. Que perdone nuestros pecados, que nos limpies de maldad, que nos inste, Señor, con una mente nueva, renovada a través de tu palabra, a buscar lo espiritual, a buscar lo que te agrada. Jesús en un momento dijo, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Señor, que esa oración sea también la nuestra, que nos des el deseo y la fuerza de hacer siempre lo que a ti te agrada, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la ciudad, en el campo donde nos encontremos, mi Señor bendito, que sea esa nuestra disposición, que cambie nuestro corazón, Señor, si no estamos dispuestos. Por favor, ayúdanos en nuestro caminar cristiano. Bendice a cada oyente, bendice a las familias, bendice a los esposos, que sean fieles para con sus amadas, que sean su cabeza, Señor, como usted lo mandó, a ellas que sean sumisas y respetuosas, como usted le instruyó, sabiendo, Señor, que usted es el único que tiene la razón. Eres digno de ser alabado y por eso oramos a ti. Límpianos de maldad y pecado y danos, Señor, una buena noche y un nuevo comenzar contigo. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga.